recibir un milagro, fe en una persona, fe en ídolos. Pero nuestra fe siempre tiene que estar puesta en Dios y en la palabra de Él, en su palabra. Hebreos 11, el versículo 6, vamos a leer solamente en esta mañana de Hebreos, después vamos a leer otros pasajes de la Escritura. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él está, crea que Él existe, crea que Él lo escucha y que es galardonador de lo que le buscan, es premiador, recompensa nuestra búsqueda. Pero dice la Escritura, el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando yo me acerco a Dios a hablarle, yo tengo que creer en mi corazón, con todo mi corazón, que Él me escucha, que Él está, cree que le hay, y Él recompensa esa fe. Él recompensa de aquello que le buscan. Yo quería hablar de la fe en esta mañana y quería que podamos entender todos la necesidad, y Dios pone a veces dificultades, adversidades, para que todo aquel que ha sido llamado por Dios, aquel que ha escuchado la voz de Dios en su corazón, tenga la necesidad de buscar a aquel que te puede dar fe, porque la fe viene de Dios. En una necesidad, uno en una desesperación, había en el caso de una mujer en la Escritura, dice que tenía una enfermedad por 12 años y había gastado todo su dinero buscando, en los médicos, buscando sanidad para su cuerpo, y no encontró solución a su problema. Y escuchó de Jesús, escuchó de que andaba un tal Jesús haciendo milagros. Y al Señor en ese momento lo rodeaban, lo amaban, porque Jesús oraba por los enfermos, se sanaban. Jesús hacía milagros, entonces la gente se acercaba a Él buscando un milagro. Y esta mujer tenía vergüenza de esa enfermedad porque tenía, dice la Escritura, un flujo de sangre. Y para la religión judía en ese tiempo, en la ley de Moisés decía que la mujer con flujo de sangre era impura y no podía acercarse a un hombre. Entonces ella se sentía impura, se sentía desechada, se sentía que no podía acercarse al Señor. Y la fe de esta mujer, dice la palabra de Dios, que dijo, si tan solo yo pudiese tocar el borde del manto de Jesús, del Señor, yo voy a recibir sanidad. Y cuando esta mujer lo tocó al Señor, muchos lo apretaban al Señor y el Señor dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dijeron, Señor, todos te estamos apretando, la multitud está rodeándote. No, alguien diferente me tocó. Estaba diciendo el Señor, alguien con fe me ha tocado porque ha salido poder de mí. Dice la palabra de Dios que en ese mismo instante la mujer recibió sanidad. Y cuando Jesús preguntó quién me tocó, y me imagino que Jesús miró a todos, Él sabía, y vio a una mujer postrada, arrodillada, agradeciendo, diciendo, yo Señor, yo he sido sanada de esa enfermedad que me afligía, esa enfermedad que me dejó en la miseria, en la ruina, esa enfermedad que me dejó sin familia, porque la familia, esa tenía que vivir alejada de la familia por la enfermedad que tenía. Esa fe es la que necesitamos nosotros. Esa fe es la que, con esa fe es la que, con la cual podemos agradarle a Dios. Porque si yo no tengo fe, según lo que dice la palabra de Dios, no voy a agradarle a Dios. Pero hoy vamos a ver el significado, la importancia de esa fe. Busque en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, Marcos 11, acá Jesús le da una enseñanza a sus alumnos o sus discípulos, aquellos 12 apóstoles, aquellos 12 discípulos que tenía el Señor. Marcos capítulo 11, versículo 12.
Marcos 11:12. ¿Lo encontraron? Bien. Jesús maldice la higuera. Estas son armas que nos dejó el Señor para luchar contra nuestra incredulidad, para luchar, para poder revertir una situación que la iglesia a veces no la usa, que la iglesia a veces la tiene archivada, guardada, o no la tiene en cuenta. Esta enseñanza la dio el Señor a sus discípulos, esta enseñanza llegó a nosotros por medio de su palabra. Dice así, versículo 12 del capítulo 11 de Marcos 11:12, dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora pasemos al versículo 20. La lección de la higuera marchita, dice en el título en mi Biblia. Versículo 20 del mismo capítulo 11 dice así: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera dijo, no dijo aquel que sea un superhombre, una supermujer, perfecto en conducta, cualquiera, que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, quiero subrayar esa palabra, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Versículo 24. Esto es palabra de Jesús, palabra de Dios. Y cuando estéis orando, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Qué más dice? Y os vendrá. Cuando ustedes oren, le está diciendo el Señor, pídanle al Señor creyendo. No duden en su corazón. Crean lo que crean que lo van a recibir. Y lo van a recibir, dijo Jesús. El Señor me enseñó, no cierre su Biblia porque voy a continuar leyendo, quiero decirle algo. El Señor me enseñó, después de tantos años de haber predicado, tantos años de haber estudiado la palabra de Dios y tantas cosas que pude haber hecho por la gracia de Dios, me enseñó que cuando oro y le pido al Señor, tengo que pedir creyendo con todo mi corazón, no dudando, no permitiendo que la duda anide en mi corazón, que la duda se instale, se arraigue en el corazón. Si yo pido creyendo, lo voy a recibir. Versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Yo tengo que creer primeramente. ¿Sabe cuál es el problema? Ya no voy a decir de la iglesia, sino de los seres humanos, de todos nosotros. No digo solamente de la iglesia, sino de toda persona. Es que nos cuesta creer en Dios, porque creemos primeramente en nosotros. Y miramos nuestra condición, miramos nuestras posibilidades, miramos lo que nosotros podemos, lo que nuestras influencias pueden hacer, lo que nuestros amigos pueden hacer.
Y como esta mujer, que le conté la historia de esta mujer que tenía esta enfermedad, al último se acordó del Señor. Cuando ya no había otra puerta que golpear. Se acordó, escuchó de un tal Jesús. Pero nosotros hoy, los que nunca han escuchado esta palabra y los que ya han escuchado varias veces y han leído la Escritura y conocen de Dios, sabemos que el primer lugar que debemos ir es a la presencia de Dios en oración. La palabra de Dios cuenta que cuando la iglesia estaba afligida, oraba al Señor. La Escritura nos cuenta los relatos que había padres necesitados porque los hijos estaban enfermos, acudían al Señor, oraban al Señor. Pedir con fe, pedir creyendo. Si alguno le dijera a este monte y no dudar en su corazón, échate al mar. Jesús pone algo extremo, ¿no? Todavía nadie vio que un monte, una montaña, un cerro se corra del lugar porque alguien lo dijo. Jesús no le enseñó a maldecir la higuera ni a maldecir a las personas, sino Jesús le estaba enseñando la importancia de hablar con fe, creyendo en nuestro corazón, no dudando en el Señor. Pero esto es lo que no se ha tomado para, yo quiero pedir cualquier cosa. Porque también la palabra de Dios se encarga de enseñarnos que todo lo que pidamos tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. Es por eso que después de ustedes pidan creyendo que lo van a recibir, lo van a recibir. Y después Jesús le dicen, y cuando estén pidiendo, como están creyendo en Dios y como saben que Dios está ahí presente, también perdonen, porque Dios nos mandó a perdonar. Esa parte no me gusta, Señor. No, es todo. La enseñanza es completa. Busquemos Mateo, el Evangelio según Mateo, San Mateo, en el capítulo 14. Yo le quiero que leamos ahora la importancia de no dudar. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo, ya le digo, 14, 22. Jesús anda sobre el mar. Mateo 14, 22 dice así, Jesús anda sobre el mar, cuenta esta porción de la Escritura. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedido de la multitud, subió al monte a orar aparte. El Señor fue al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Mateo 14, 24 voy a leer. Lo encontraron todo, ¿verdad? Si no, lo espero. Amén. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, oposición, problemas. Versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, caminando sobre las aguas. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, tuvieron temor, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27 voy a leer. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En medio de los problemas Dios nos dice, el Señor nos dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre
de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esta enseñanza varias veces le di esta enseñanza. En los momentos en que necesitamos de Dios, en los momentos en que necesitamos ese milagro de Dios, cuando ya nuestras posibilidades vimos que no son suficientes para solucionar el problema, tenemos que confiar en el Señor, mirarlo a Él. Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, Señor, llámame y yo voy, también quiero andar sobre las aguas. Vení, Pedro, le dijo. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a andar sobre las aguas como el mismo Señor Jesús. Pedro con todas las imperfecciones. Jesús era el Hijo de Dios, santo, el único santo que existió sobre este mundo, que pisó este planeta Tierra. Pedro no, Pedro era como nosotros, una persona imperfecta, con muchas debilidades, etcétera, etcétera. Pero la fe que puso Pedro al mirarle al Señor le hizo que pudiese caminar él sobre las aguas. Pero después Pedro comenzó a mirar los vientos, comenzó a mirar las olas, comenzó a mirar y comenzó a mirar el entorno, comenzó a mirar la circunstancia y comenzó a hundirse. Comenzó a dudar. Comenzó a tener miedo. Versículo 30 dice, pero al ver fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voz diciendo, Señor, Señor, sálvame. Cuando dejamos de mirarlo a Él, al Señor, comenzamos a ver los problemas. Esto comienza a funcionar. La razón comienza a funcionar. Es decir, 2 más 2 es 4, 2 más 2 no es 5. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, vio 5 panes y 2 peces, 5 más 2, 7. La razón humana, la lógica. 5.000 personas para alimentar 5 panes y 2 peces no es suficiente. Con la lógica, con las posibilidades humanas no es suficiente, pero cuando Jesús agradeció al Padre y creyó que el Padre podía multiplicar los panes y peces, dice que comieron 5.000 varones y no sé cuántas miles de mujeres y niños, y sobró todavía 12 cestas llenas de alimento. Pedro comenzó a ver las olas, comenzó a ver los vientos, comenzó a ver la tempestad y dejó de mirarle al Señor y se hundió. Comenzó a temer. El temor es lo contrario a la fe. El temor es la fe negativa. Me puede hacer daño a aquella persona. Me dijeron que es brujo. Me puede hacer daño lo que me dijeron, me puede hacer daño lo que me tiraron a la puerta. Pongo fe en lo malo, pongo fe en la negatividad y no pongo fe en Dios. Jesús le dijo a Pedro, lo exhortó, le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Pero el Señor, fíjese en la misericordia, otra enseñanza, fíjese en la misericordia de Dios, que aún nosotros dudando, aún Pedro dudando, el Señor no le dejó que se hunda. No le dejó por incrédulo que se hunda el fondo del mar, no le dijo así. Sino que el Señor, cuando Pedro le invocó, Señor, sálvame, el Señor extendió su mano y lo alzó a Pedro en sus brazos y lo llevó a la barca. Y le enseñó, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y Jesús ordenó en ese momento que se calmen los vientos y se calmó toda la tempestad y cambió la situación de aquellos que iban en esa barca. Jesús no lo hizo para burlarse de Pedro. O este pasaje de la Escritura que acabamos de leer no está escrito para que nosotros digamos que Pedro, qué hombre de poca fe. Sino está para que aprendamos, para que entendamos la importancia de creerle al Señor. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14.
Primera de Juan está casi al último, cerca de Apocalipsis, por ahí en los últimos libros de la Biblia. Primera de Juan 5:14. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Voy a repetir. Y esta es la confianza, esta es la fe, esta es la seguridad que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto es necesario saber porque se puede interpretar a veces que nosotros podemos pedir cualquier cosa. No quiero entrar en ejemplo porque puede parecer gracioso y no quiero entrar en ese terreno. Pero escuché muchas veces en las iglesias a personas o hermanos pedir cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Dice, Él sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es para la iglesia. Porque la iglesia, para que antes de pedir, pidamos preguntándonos y examinando nuestra petición si está conforme a la voluntad de Dios. Pero esto no está como condición para que se cumpla, porque Jesús dijo, cualquiera que pida, cualquiera que diga y hable con fe será hecho. Yo le dije, cualquiera. Porque la Biblia también nos dice, Jesús no lo busque, Mateo 7, 21 en adelante, dice, porque en aquel día, dice el Señor, en aquel día cuando sea el fin de este mundo, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre, Señor, Señor, yo hice muchos milagros en tu nombre. Señor, Señor, yo eché fuera demonios en tu nombre. Personas que tenían fe y han hecho milagros. Imagínense los milagros. Paralíticos se levantaban de su silla de rueda, muertos resucitaban, enfermos con enfermedades incurables se sanaban en el nombre de Jesús y ocurrió el milagro. Personas endemoniadas eran liberadas por esas personas y Jesús le dijo, en aquel día van a venir muchos diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, decían así dice el Señor. Pero dijo Jesús, yo lo voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, porque ustedes nunca hicieron la voluntad de mi Padre. Alguien que tiene fe puede recibir un milagro de parte de Dios. Pero quiero decirles que eso no es lo más importante. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Lo más importante es que ocurra el milagro, pero mucho más importante que eso es que mi petición, que mi oración esté conforme a la voluntad de Dios. Porque yo he conocido personas de fe que han recibido cosas y han hecho milagros, pero su vida no estaba conforme a la voluntad de Dios. Y yo no quiero que en aquel día, como dijo Jesús, cuando estemos delante de Él, yo le diga, Señor, yo hice milagros, muchos milagros en tu nombre. Porque esa es una herramienta o un arma, como quiera llamarlo, o una llave que el Señor nos dejó para que la usemos. La fe. Decir la palabra de Dios, orar con fe. Y será hecho porque Dios es fiel. La palabra de Dios es fiel, es verdadera, se cumple. Pero también nos enseña a buscar cuál es su voluntad. A veces nuestra oración
no está de conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero por último leer segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, en el primer capítulo 1, el último pasaje que vamos a leer en esta mañana. Yo le quiero mostrar a través de la palabra de Dios lo que es tener fe en Dios. Segunda de Timoteo, el primer capítulo 1, versículo 6. Antes de ir a Timoteo, ténganlo a Timoteo, no quiero dejar de recordarles la oración de Jesús. Creo que todos la conocen, esa oración de Jesús en el Getsemaní, antes de ser arrestado y crucificado. Jesús, cuando sabía que llegaba la hora ya, que iba a ser arrestado, iba a ser insultado, iba a ser abofeteado, y estaba profetizado ya que iban a tirar de su barba, lo iban a escupir, lo iban a azotar, lo iban a desnudar y exhibirlo públicamente, lo iban a avergonzar, que luego le iban a llevar a esa cruz, iban a clavar sus manos y sus pies, que le iban a poner una corona de espinas, y que le iban a exhibir. Todos iban a burlar de él, él sabía lo que le tocaba vivir, cuando él no era merecedor de nada. Él tuvo temor de lo que venía y fue a orar y le pidió a sus discípulos, a sus 3 amigos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que le acompañen en oración porque era el peor momento del Señor. Acompáñenme a orar ustedes, voy a orar al Padre. Y fue a orar, y cuando Jesús se postró ante la presencia del Padre, le dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, yo no quiero vivir, Señor, lo que se viene. ¿Hay alguna posibilidad de que yo no tenga que vivir todo lo que él sabía que iba a vivir? Ese arresto, esa humillación, ese sufrimiento, ese dolor. Pero ¿sabe lo que dijo el Señor, el Hijo de Dios, Jesús? Él, cuando le llamó a su discípulo que le acompañe, dijo: mi alma está triste, y triste hasta la muerte. Angustiado estaba el Señor. Y cada vez que leo ese pasaje dice: mi alma está triste y triste hasta la muerte. Créame que algo pasa en mi corazón. Pero Jesús, cuando le dijo: Padre, si puede, pasa de mí esta copa que me toca beber, yo no quiero vivir, Señor, Padre, no quiero vivir lo que me toca, ¿hay alguna posibilidad de que sea diferente? Inmediatamente el Señor dijo: que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Y dijo, ¿sabe lo que pasó cuando Jesús rindió su voluntad? Y dijo: Padre, no, eso es lo que yo quiero, pero no se haga lo que yo quiero, porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, que se haga tu voluntad en mi vida. Dice que en ese mismo momento, dice que el Padre envió ángeles para que le fortalezcan al Señor. Oró 3 veces, dice el Señor, de esa manera. Y de esa oración salió fortalecido, porque se sometió al Padre. Otra enseñanza que tenemos. Según de Timoteo 1, desde el versículo 6 en adelante, según de Timoteo 1, 6, dice: por lo cual te aconsejo, Pablo le escribía a Timoteo, su discípulo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice la palabra de Dios: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10 voy a leer a continuación. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestros de los gentiles, de los que no eran judíos. Versículo 12, quiero subrayar el versículo 12, quiero resaltar el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. Estaba prisionero, estaba preso Pablo, pero nunca negó de Dios. Pero no me avergüenzo, fíjese, dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi depósito de fe para aquel día cuando esté delante de su presencia. Le diga, Señor, yo nunca he dudado, siempre tuve fe. No importaba mi circunstancia, mi situación, mi sufrimiento. Yo siempre he creído que estabas conmigo. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el don, el regalo de Dios que está en ti. Dios puso en fe en cada uno de nosotros una porción de fe. Pero acá usa el apóstol Pablo una metáfora, una figura, como para que nosotros podamos entender que es la fe como un fuego que puso Dios, y ese fuego a veces se apaga. Está humeante, como dice, como pábilo humeante, como una antorcha humeante. Lo que antes fue un fuego, hoy solamente es una antorcha humeante. Y Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego. Lo que alguna vez hicimos fuego, sabe cómo se aviva el fuego. Cuando Dios encendió el fuego sagrado en el altar, en aquel tabernáculo que le ordenó a Moisés que hiciese para rendir culto a Dios, Dios encendió el fuego, del cielo descendió fuego. Y los que estaban encargados de mantener ese fuego siempre encendido eran los sacerdotes, aquellos que tenían comunión con Dios. Y la responsabilidad que tenían ellos era de que ese fuego nunca se apagase. Tenían que alimentarlo. Tenían que poner aceite en esa lámpara, en ese candelero, en ese candelabro. Tenían que mantener siempre limpio el altar para que ese fuego nunca llegue a apagarse. Y nuestra responsabilidad en este tiempo, esa fe que puso Dios en nosotros, es mantener siempre ese fuego encendido. La pregunta que se está haciendo quizás, ¿y cómo mantengo el fuego encendido? Un fuego se mantiene encendido sacando las cenizas del pasado. El fuego se mantiene encendido alimentándolo constantemente con leña. ¿Y cómo se mantiene el fuego encendido? Ese fuego de la fe se mantiene encendido orando a Dios, sacando las cenizas de malos pensamientos, de falta de perdón, de odio, de rencor, de orgullo, todo aquello que nos aleja de Dios, orando a Dios, leyendo su palabra, alimentando ese fuego con la misma palabra de Dios. Esa fe Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, dice la palabra. A cada uno Dios nos dio una porción de fe. Esa fe la tenemos, pero la descuidamos. Dijo Jesús cuando Él vino, en la profecía de Cristo, cuando iba a venir a este mundo, decía, Él no va a apagar el pábilo humeante, ni va a quebrar la caña cascada. Él no vino para que ese fuego se termine de apagar, sino Él vino a que ese fuego se avive. Y esa caña que estaba cascada la vino a
a restaurar. Las vidas que estaban ya quebradas, la vino a restaurar. Y que podamos decir nosotros, como dijo el apóstol Pablo, yo estoy sufriendo. Soy preso, prisionero del Señor. Le decía a Timoteo, no te avergüences. Porque yo no soy el que importa aquí. Yo no soy el protagonista. Acá el único protagonista es el Señor. Por eso no me avergüenzo de mí. Porque yo sé en quién he creído. Qué bueno que cada uno de nosotros podamos decir, yo sé en quién estoy creyendo. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé en quién he creído. Yo sé aquel en quien puse mi fe es fiel, dice la palabra de Dios. Y como dice en Hebreos 6, que nuestra alma esté anclada en esa fe y en esa palabra y en esa promesa. Que no nos movamos ni un milímetro, ni a izquierda ni a derecha, ni adelante ni atrás, sino que mantengamos firme en esa fe. Que cuando oremos al Señor, que nuestras palabras sean con certidumbre de fe, no dudando en nuestro corazón, no mirando nuestras circunstancias, nuestras posibilidades, sino mirándolo a Él. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Le dijo aquel ángel que visitó a Abraham, cuando la esposa de Abraham se reía, ya siendo anciana, que iba a ser madre. No temas, dijo Jesús, aquel padre desesperado, no temas, cree solamente. No tengas temor, cree solamente. Yo creo que cada uno de los que estamos acá tenemos necesidad de esa fe. Yo creo que todos los que estamos aquí, ninguno puede decir yo no necesito de fe. Que podamos ver como esa dificultad, no como algo que va a ser para muerte, sino que eso que nos va a llevar a conocer más de Dios. Que Dios puso esta adversidad para que yo busque fe en Él e encuentre la solución. Alguien puede ver una gran roca en su camino como una oposición. ¿Sí? Imagínense que va caminando y ve una gran roca en su camino y la ve como una oposición, un problema. O la visión que podemos tener es que esa gran roca puede servir para que nos subamos a esa roca y tengamos una visión más alta y lejana de ese camino. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Nada es para mal. Todo es para bien. Por eso Pablo podía aseverar, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa. Tu palabra, Señor, es eterna. Cielos y tierra pasarán, dijo Jesús,